preoperatorio del paciente quirúrgico. Yo lo que les voy a dar es lo que habitualmente el médico interno va a realizar en los hospitales, en el servicio de cirugía, en el preoperatorio del paciente, en el postoperatorio y también al tipo del transoperatorio. Existen temas, si ustedes ponen en bibliografía, esto habla totalmente diferente a lo que yo les voy a dar, pero es que habla del manejo desde el enfoque de la cirugía, que no es lo que necesitamos para ahora para que ustedes hagan cuando lleguen al hospital, sino yo lo estoy enfocando a lo que debe hacer el interno durante su internado con estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El perioperatorio, todo lo que involucra el realizar una cirugía a un paciente para resolverle su patología a través de una intervención, tiene tres momentos. Tiene el preoperatorio, tiene el transoperatorio y tiene el postoperatorio. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el preoperatorio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el preoperatorio es ver al paciente y clasificarlo si se trata de un paciente que va a entrar a cirugía por emergencia o si se trata de un paciente que va a entrar a cirugía por una cirugía programada, por una cirugía electiva. Entonces, ¿quién es aquel que va a entrar a una emergencia? Son todos aquellos pacientes que tienen un problema quirúrgico que pone en riesgo su vida en forma inmediata, mientras que aquellos pacientes que entran a cirugía de manera electiva son aquellos que tienen que ser resueltos su patología a través de una cirugía, pero que el tiempo no es determinante, que puede estar una semana, 2 semanas, hasta un mes con su patología, y nos da tiempo de programar su cirugía y nos da tiempo de hacer todos los requisitos necesarios para que un paciente entre a cirugía con el mínimo riesgo posible. De hecho, toda cirugía, y es lo que ustedes, si a alguien le preguntan, que generalmente preguntan los pacientes, doctor, ¿y es riesgosa mi cirugía? Ustedes lo que tienen que decirle, toda cirugía siempre involucra riesgo, desde la más simple hasta la más compleja, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros al preparar a los pacientes, sobre todo en la parte electiva, es tratar de disminuir el riesgo al cual el paciente es sometido durante su intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué es el preoperatorio? ¿En qué consiste el preoperatorio? En realizar un estudio, preparación, tanto física, social, mental del paciente para que sea operado, ¿no? Esta está orientada a conocer todo el estatus de salud del paciente, no solo la patología por la cual va a ser operado. Por ejemplo, va a ser operado de vesícula, va a ser sometido a una colecistectomía, pero nosotros no tenemos que enfocarnos en su vesícula, sino tenemos que enfocarnos en todo el paciente, tanto físico, mental, social, para ver qué otras patologías, además de su enfermedad que le está motivando a su cirugía, es la que puede presentar el paciente. Por ejemplo, puede ser que tenga el paciente un problema de litiasis vesicular, pero además tiene asma, tiene insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia venosa o cualquier otra patología que van a repercutir durante su cirugía. Todo ello debemos investigarlo en el preoperatorio y esa es una de las labores que ustedes como internos tienen que realizar. A veces tenemos muy poco tiempo, sobre todo en las consultas hay mucho paciente y entonces el cirujano hace todo rápido y lo único que ve y dice ya es una vesícula, pase a sala, súbanlo, internenlo, y es ustedes en sala al hacer todo lo que vamos a ver ahorita, donde dirán, doctor, además sabe que esta paciente había tenido diabetes, entonces le haremos manejar su diabetes porque está elevada, qué sé yo, o cualquier otra patología. Entonces, ¿de qué sirve el preoperatorio? Para descartar cualquier patología desconocida que hubiera habido hasta el momento, aparte de su patología quirúrgica actual. El preoperatorio lo podemos clasificar en un preoperatorio mediato, es aquel que ocurre puede ser en el extrahospitalario, o sea, mientras el paciente va haciendo su consulta externa, y va desde el momento en el que se hace el diagnóstico hasta el momento en que ingresa al hospital, el día de su ingreso al hospital. Ese es un preoperatorio inmediato extrahospitalario.
Ya internado también está en el preoperatorio, porque a veces el paciente se interna 2 o 3 días antes o quizás hasta un poco más de su cirugía para poder ser preparado para su cirugía. Entonces, el preoperatorio durante la internación inmediato llega hasta las 12 horas previas a su cirugía. El inmediato ya son las últimas 12 horas antes de la cirugía, es decir, la noche anterior a su cirugía programada. Esto lo vamos a clasificar para aquellos pacientes con un preoperatorio electivo. El que es de emergencia, no existe esto, directamente llega a la emergencia y pasa desde la emergencia al quirófano. ¿Qué van a hacer ustedes en el preoperatorio, tanto del paciente electivo como del paciente de emergencia? Lo primero, una historia clínica completa, adecuada, como ya la saben hacer, como les han enseñado desde semiología y han ido aprendiendo con medicina interna, etcétera, etcétera, y la van a ir probablemente puliendo en este año más que les queda. Entonces, una historia clínica adecuada. ¿Cuándo hacemos la historia clínica? Si es un paciente de emergencia, si es el paciente en el preoperatorio de emergencia, la hacen en ese mismo instante. Tienen que hacer la historia clínica en el mismo servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente va a pasar probablemente desde emergencia hasta quirófano, y después de que salga el quirófano ya hacerle su historia clínica ya va a estar más difícil, ya va a estar operado, ¿no es cierto? No van a poder tener los signos, los síntomas que tenía antes de ser operado. Sin embargo, si el paciente fuera un paciente que es selectivo, que fue internado día antes, generalmente se internan día antes de su cirugía, tienen un tiempo, una vez que está en sala, de ir y hacer su historia clínica completa antes de que sea operado. De todas maneras, tiene que ser hecha la historia clínica antes de que el paciente se opere, ¿no? Tienen que establecer en el preoperatorio, bueno, eso ya depende de la actitud de cada uno de ustedes, que van a hacer una relación médico-paciente afectiva, efectiva, para brindar la mejor atención a los pacientes. Ustedes dentro del internado son la primera puerta de entrada para los pacientes, para la relación y la calificación de los pacientes hacia el hospital. Entonces ustedes tienen que ser lo más atentos, tratar de hacer empatía con los pacientes para que esto repercute directamente, beneficiándolo a ustedes y beneficiando al servicio del hospital y también al hospital. ¿De qué se encargan ustedes? ¿No? Tienen que revisar, ¿no?, todos sus laboratorios mínimos que necesita el paciente o todos sus laboratorios que tenga el paciente, y si le faltara algún laboratorio, lo que tienen que hacer es ir y decirle al residente, si es que están en lugares donde hay residente, o al médico tratante, decirle que hay algún laboratorio que le falta, hay algún laboratorio que no está dentro de parámetros normales, o lo mismo con los exámenes complementarios. Y tienen que aprenderlos y saberlos y conocerlos de memoria, los laboratorios y los exámenes complementarios de sus pacientes. Al mismo tiempo, tienen que revisar que estén hechas ya todas, o si le falta, todas sus valoraciones preoperatorias, ¿no? La valoración preoperatoria generalmente, antes de los 40 años de edad, un paciente por norma tiene que tener una valoración por medicina interna mínimo, o mejor, si una valoración cardiológica. Entonces, si el paciente se internara y no tiene estas valoraciones, ustedes son los primeros en identificarla y pueden hacer que le hagan durante su internación, o ver la forma de solucionar su ausencia de valoraciones. Pero no solo son las mínimas, ¿no? Dependerá también de qué otras patologías tenga el paciente asociadas a su problema. Por eso es importante la historia clínica. Pero, ¿qué pasa si se internó el paciente por vesícula y nadie lo vio, nadie se dio cuenta que tenía algún problema, qué sé yo, alguna úlcera gástrica con alguna probable sangrado digestivo, y necesita una valoración por gastroenterología? Entonces, ustedes al detectar esto pueden informar y decirle a los médicos tratantes que probablemente necesita una valoración por gastroenterología. Entonces, todo esto lo van a hacer tanto en el paciente de emergencia en forma rápida, como en el programado, que tienen un poco más de tiempo. Pero no pueden dejar pasar un paciente a cirugía si no tiene una historia completa, si no tiene laboratorios y exámenes complementarios, si no tiene todas las valoraciones mínimas requeridas para cirugía. A veces estas valoraciones en pacientes de emergencia se pueden obviar
dependiendo de la gravedad del paciente, ¿no? A veces está tan grave un trauma abdominal, que está sangrando, un shock hipovolémico, que debe ser operado inmediatamente, que no se hace ninguna valoración, pero generalmente son casos un poco más raros, la mayoría, los apéndices, los abdómenes agudos, y etcétera, que han debido llevar o van a llevar ahora, hay tiempo de por lo menos hacer una valoración en emergencia, que baje el médico de medicina interna y haga una valoración rápida para que disminuyamos los riesgos de la cirugía. ¿Qué laboratorios tienen que fijarse ustedes que los tiene el paciente? Y si no los tiene en el preoperatorio, tienen que pedírselos y tienen que hacer que les hagan. Lo básico, lo indispensable, lo que todo paciente que ingresa a emergencia o que ingresa internado debe tener es lo que algunos conocen como HUGO, ¿no? H de hemograma, U de urea, que viene siempre con su creatinina, porque son pruebas de función renal, entonces hemograma, urea, creatinina, glicemia, la G de la glicemia y la O de orina. Estos laboratorios pídanlo o díganle o hagan cada que ustedes van a ser los que llenan generalmente, díganle, el médico viene y el cirujano o el de emergencia les dice, pídanle sus laboratorios de rutina, ustedes ya tienen que llenar esto. ¿Qué es lo que pasa en algunas oportunidades? Llega un paciente, sospechan apéndice y lo que hacen es simplemente un hemograma. Llega el resultado, hay leucocitosis, confirman que era un apéndice, ya pasaron 2 horas hasta que llegó este hemograma, lo llaman al cirujano, viene el cirujano, valora así a quirófano, pero no tiene urea, no tiene creatinina, no tiene glicemia, no tiene orina. Otras 2-3 horas esperando a que completen sus resultados. Entonces, esto no pueden dejar de pedir en ningún solo paciente. Así entre por un resfrío a su servicio, pídanle o vean que tiene esto, el famoso HUGO. Ahora, en cirugía, además de HUGO, indispensable que tenga un TP más INR, ¿no es cierto? Si solo le pidieron el hemograma y no tiene su tiempo de coagulación, su tiempo de protrombina más su INR, ¿de qué sirve? Hay que esperar otro tiempo a que hagan este laboratorio para que entre a quirófano. También indispensable en todo paciente que se está sospechando de alguna patología quirúrgica, su prueba de VIH. Entonces, HUGO más TP más VIH en todo paciente que llegue a la emergencia de cirugía, pídanlo. En pacientes de medicina interna, quizás que no se va a operar, podrían obviar esto y esto, pero en cirugía no pueden. Estos de aquí, sí o sí, a todos los pacientes. Ya no solo se queden con un hemograma. Queremos saber si era una infección urinaria o un apéndice y solo les piden examen de orina, no pídanle todo. Finalmente, no solo es esto, también deberíamos pedirle los laboratorios según su patología. Por ejemplo, si es una patología vesicular, ¿qué le pediríamos? Todas las pruebas. Además de esto, le pediremos las pruebas de función hepática, por ejemplo. No le pediremos bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina. Le pediremos pruebas de páncreas, porque pueden haber complicaciones pancreáticas por los cálculos en la vesícula. Le pedirán también su amilasa. Pero si es una hernia inguinal, suficiente esto. O si hay se están sospechando de que es una patología quirúrgica, qué sé yo, en una mujer, también tendrían que pedirle pruebas de embarazos y todo, y algún otro estudio que pueda descartarnos sus patologías ginecológicas o obstétricas, ¿no? Entonces ya, además de pedir esto, de acuerdo a la patología con la que venga el paciente, pedirán otros laboratorios más. ¿Qué exámenes complementarios mínimos tiene que tener un paciente para entrar a cirugía? Radiografías de tórax, ecografía, electrocardiograma. Estos 3 igual tienen que tener todos los pacientes que van a ser operados y ustedes son los encargados. Si le falta uno de estos, pues tendríamos que hacerlo si está en el preoperatorio, en el tiempo que tienen en el preoperatorio, si es una electiva y si es una emergencia, tratar de hacerlo lo más rápido posible en el mismo servicio de emergencia. Ahí existen electrocardiógrafos que lo hacen ustedes, les van a enseñar probablemente a hacer estos electrocardiogramas y lo van a hacer ustedes. La radiografía la piden y está al frente, la ecografía igual, y en algunos otros pacientes pues se necesitarán algunos otros exámenes complementarios como tomografía, resonancia, etcétera, que también
dependiendo de la gravedad y de la patología que tengan, deben ser solicitados. ¿A quiénes mandamos a valorar? ¿Qué valoraciones necesitamos? Todo paciente mayor de 40 años, sí o sí, valoración medicina interna mínimo, mejor valoración cardiológica. Mayor de 40 años. Menor de 40 años. Paciente que tenga menos de 40 años, sin ningún antecedente de importancia, ni síntomas, ni signos que nos llevaran a pensar en alguna patología cardiorrespiratoria, no le podríamos no pedirle. Pero si tiene menos de 40 años y tiene el hecho de que el antecedente de que su papá murió de infarto de miocardio, entonces ya ese paciente necesita ir a una valoración cardiológica. O el paciente tiene menos de 40 años, pero le dice que se agita mucho, les dice que se le edematizan los pies, se dicen que sufre desmayos, hipotimias, etc. O sea, tendría que ser un menor de 40 años sin ninguna otra antecedente, ni síntomas, ni signos, se encuentra totalmente, aparentemente sano, aparte de su patología quirúrgica, no necesitaría una valoración. Los demás, mayores de 40 con algún antecedente o algún síntoma y signo, pueden ir a valoración medicina interna o mejor si es cardiología, esto dependiendo de la disponibilidad en el hospital del cardiólogo. Además, esto es lo mínimo, ¿no? Ya después, si el paciente tiene algún problema, como vimos antes, de hemorragias digestivas, úlceras, gastritis, pueden tener valoración por gastroenterología, por endocrinología si es diabético, dependiendo ya de qué otras patologías concomitantes tengan. Y finalmente, en aquellos pacientes graves, puede ser también necesario la valoración por el servicio de terapia intensiva antes de su cirugía, porque él va a venir, le pondrán vía central, le iniciarán adrenalinas, noradrenalinas, dopamina, etcétera, para estabilizarlo al paciente y que durante su cirugía vaya mejor. Entonces también esto, algún paciente grave que llegue y necesite una valoración útil, ustedes van a ser encargados de hacer la valoración con el especialista correspondiente. Esto lo vamos a ver rápidamente en el transoperatorio. Esto ya es el transoperatorio. Es el que ya lo han visto, ya lo saben, técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Cómo colocarse la bata, cómo colocarse los guantes, y lo voy a ir corriendo directamente a este video. Para que el primer día a veces van a llegar a quirófano y ahí está agarrando la bata que viene doblada de esta manera para colocársela. Esto de aquí va hacia adentro del paciente, del interno del médico, entonces no está contaminando. Desdoblan. Sin tocar la parte externa de la bata, que es lo que va hacia el paciente, ¿no es cierto? Esto es lo que va al paciente, está estéril, y lo de adentro. Entonces, una vez que se han colocado, ya viene aquí de demostrativo a fijarle a través de los cordones, a fijar la bata. Esa es la forma de calzarse la bata durante el transoperatorio, porque ¿cuál es la función del interno en el transoperatorio? La función del interno va a haber en algunos lugares que van a estar como él mirando solamente la cirugía, va a haber otros que pueden estar de instrumentistas, van a haber otros que van a estar de ayudantes, de segundo ayudante, e inclusive en algunas cirugías pueden estar hasta de primer ayudante. Eso va a depender del centro donde estén haciendo su internado. Entonces, calzarse, ponerse la bata, y alguien va a venir de atrás, como están viendo aquí, para fijarla a la bata. Es indispensable no contaminar esto. Si ustedes por algún motivo tocaran algo de la bata estéril con sus manos, que en este momento no están estéril, o con algún artefacto del quirófano que no está estéril, es preferible que agarren y digan: lo contaminé la bata, me voy a cambiar, y a que se queden callados y contaminen la bata y lleven esas bacterias, esa contaminación al paciente.
Había un video más que no se me ha grabado, que es el video de el calzado de guantes. Bueno, pero estos videos son de YouTube. Entonces pueden ver el calzado de guantes o lo van a mirar el calzado de guantes, ¿no? Cómo calzarse los guantes para entrar a ayudar a la cirugía. El postoperatorio. El postoperatorio, ¿qué van a hacer después de que el paciente ha sido operado y tiene que pasar a la sala de recuperación? En un principio, que estas generalmente son salas de recuperación, donde son monitorizados los pacientes y vamos a ver qué vamos a hacer en ellos. Entonces el postoperatorio lo vamos a definir como aquel periodo desde que termina la cirugía hasta que el paciente se recupera totalmente de su patología, ¿no? Y puede ser inmediato, mediato y tardío. El inmediato, tenemos las 2 primeras horas, que son llamadas la hora de vida, ya algunos lo llaman, las 2 primeras horas que las hacen en recuperación dentro de quirófano, y que aquí tienen que tener una participación activa el interno. Este inmediato llega hasta las 24 horas una vez que pasa su sala y el primer día. El inmediato hasta los 7 días, y el tardío hay algunas controversias, algunos dicen 30 días, otros dicen hasta la alta definitiva del paciente, no solamente la alta hospitalaria, ¿no es cierto? Una alta hospitalaria es cuando se le da alta, puede ser al día siguiente al paciente de su cirugía, se les da de alta, pero es alta hospitalaria y tienen que volver a sus controles, a sus consultas, y una vez que ya desde la consulta se les da la alta definitiva, que a veces es en una semana, dependiendo de su patología, hasta ahí sería el tardío. Entonces este de 30 días es muy variable. ¿Qué vamos a hacer en el postoperatorio inmediato y sobre todo en las primeras 2 horas que están en el área de recuperación y que ustedes están al lado de su paciente con el que entraron a quirófano controlando, ¿no? Primero es trasladarlo a la sala de recuperación. Si es que fuera muy grave el paciente, no va a recuperación, va directo a terapia intensiva. ¿Y qué hacen ahí? Lo que hacen es controlar los signos vitales cada 15-30 minutos. Si ustedes tienen su tensiómetro, su estetoscopio, su termómetro, pueden hacerlo en forma manual, sería ideal, pero generalmente todas las salas de recuperación ahora tienen algo que les ayuda mucho, que son los monitores multiparamétricos, donde están marcando constantemente la presión, el pulso, la saturación de oxígeno, etc. Pero los signos vitales es tan importante que lo manejen ustedes, que sería ideal que los hagan. Actualmente esta toma de signos vitales, como que los médicos o inclusive los internos creen que es parte del servicio de enfermería. Que tomen los signos vitales la enfermera, que haga, y los médicos no se toman el tiempo de tomar el pulso, de tomar la presión, de contar la frecuencia respiratoria, cuando los signos vitales, como su nombre lo indica, son aquellos signos que indican que una persona está viva. Entonces eso es labor médica, no es una labor de enfermería. También tienen que vigilar, dependiendo si el paciente sale con sonda nasogástrica, sale con drenaje, sale con sonda Foley, hay que estar vigilando los drenajes en ese postoperatorio, tanto dentro de las 2 horas como en el postoperatorio hasta que el paciente esté internado o hasta que se retiran los drenajes o las sondas, o también tenemos que ver las probabilidades de que el paciente sangre. Hay que cuantificar su diuresis. Si tiene una sonda Foley, es fácil hacer la cuantificación de diuresis. Si no, hay que esperar a que el paciente tenga ganas de miccionar, hay que mantener una vía aérea permeable, hay que ver las posiciones del paciente, que no se mueva, que no se jale los drenajes y todas esas cosas, ¿no? Y vigilar la oxigenoterapia, que lo ven a través de la saturación de oxígeno, el cual tienen que estar con una buena saturación de oxígeno. Ya en el periodo inmediato, ya cuando pasa salas y cuando ya se inicia dieta, ustedes tendrán que ver qué dieta está consumiendo el paciente, indicar que inicie generalmente las primeras dietas son líquidas y va progresando cada vez a dieta blanca, se administran líquidos, antibióticos, analgésicos, control de electrolitos a través de laboratorios, ¿no? Para preparar su alta. Esto generalmente no es en todos los pacientes, esto es en algunos pacientes que requerirían alguna, que se está complicando su cirugía como producto de su gravedad de la patología que tienen.
Además, requerirán otros estudios como radiografías, tomografías, ultrasonografías, etcétera. Pero la mayoría de los pacientes generalmente no requieren ya estos requisitos, son dados de alta al día siguiente y peor ahora que se hace la mayoría de las cirugías por vía laparoscópica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver? Hace rato hablamos, y esto es muy importante. ¿Qué tenemos que ver de los signos vitales? La presión arterial. A ver, para no hacerlo tan que yo hable mucho, ¿cuánto es la presión arterial normal? ¿Quién me puede decir? O escribirlo en el chat. De 100 a 120 la sistólica y de 70 a 90 la diastólica. Ya, si viene un paciente, muy bien, perfecto, pero si viene un paciente con una presión de 130 de sistólica, ¿está normal? Podría estar dependiendo de qué presión tiene de diastólica. Ya, entonces, digamos 130, 85. ¿Qué me dicen? ¿Está normal o no? Hay que sacar la presión arterial media para ver si... Ya, puede ser una buena opción sacar la presión arterial media, y tiene una presión arterial media de 90. ¿Cómo sacan la presión arterial media? Bien. 2 diastólicas más una sistólica dividido entre 3. ¿Cómo? 2 diastólicas más una sistólica dividido entre 2. Dividido entre 3. Sí, dividido Entre 3, perfecto. Ya, está bien, esa es la presión arterial. Pero, a ver, cuando hablamos de presión arterial tenemos unos rangos de variación que van de normalidad y que no involucra que esté anormal su presión, y que depende de muchos factores, ¿no ves? Que hayan corrido, que hayan tosido, que hayan fumado, que estén nerviosos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar normal su presión arterial? Cuando la presión arterial sistólica va desde los 90 milímetros de mercurio hasta los 140 milímetros de mercurio, y la diastólica desde los 60 hasta los 90. Cualquier valor dentro de esos rangos lo podemos considerar normal. Ahora, actualmente, si alguien ya llegó cardio, me puede decir, doctor, dicen que 85 de presión arterial ya de cardiología y demás, como que le han bajado un poquito a la prevención, ¿cierto? Se sabe de medicina social. Lo que ellas tratan de decir es: cuidado, tu presión está un poco elevada, baja la sal, etcétera, ya no disminuir de peso, no, etcétera. Todas las medidas preventivas para que no llegue a presión alta. Pero hasta 140 podemos manejarnos como normal. La frecuencia cardíaca, ¿quién sabe? ¿60-100? De 60, 50 a 100. 60-100 está bien. 60-100. Menos de 60, bradicardia, más de 100, taquicardia. Tanto la frecuencia cardíaca, la respiratoria. De 10 a 20 respiraciones por minuto en adulto. Ya, está muy bien. 12 a 20, no nos podemos pelear por 2, ¿no? Saturación. Aquí en Cochabamba de 90 a 100. Muy bien. Temperatura. De 37.5, de 36.5 a 37.5. Perfecto. Algunos llaman 37.6 febrícula, ¿no ves? Esa febrícula también es como que, a ver, atentos, algo puede pasar y demás, ¿no? Generalmente 38 para arriba, fiebre. Esa febrícula es medio que, o tiene fiebre o no tiene fiebre, ¿no? No podemos decir febrícula. Pero esa febrícula es que, cuidado, algo va a pasar, este paciente se le está elevando su temperatura. Son nuestras medidas que tenemos
de estar atentos ante un problema. Muy bien, en la evolución final, y que es importantísimo, es ver el balance hídrico de ese paciente, es ver su evolución y finalmente hacer su alta hospitalaria. ¿Cómo hacemos un balance hídrico? Les voy a dar en forma rápida. ¿En qué consiste el balance hídrico? El balance hídrico es igual a los líquidos que le ingresan al paciente menos los líquidos que le egresan, que salen del paciente. ¿Cuáles son los líquidos que ingresan al paciente? En condiciones normales tomamos más o menos unos 1200 con las comidas que tienen agua, las comidas, unos 1000 ml al día. De la oxidación de los diferentes alimentos y de las proteínas y todas estas cosas, unos 300. En total estamos ingiriendo 2500 ml al día de agua aproximadamente. Pero esto en un paciente operado es cero, porque no toma agua y la oxidación puede ser 300, 200 ml. Pero generalmente es cero. Entonces, ¿cuál van a ser los ingresos en un paciente postoperado? Lo que está recibiendo por suero. Entonces, ustedes para ver un balance hídrico y saber cuánto le ingresó al paciente, ¿qué tienen que hacer? Preguntar, ¿no es cierto? O ver en la historia clínica cuánto de líquido estuvo durante su cirugía, cuánto de líquido dejó el cirujano para las 24 horas al paciente y sumar simplemente cuánto de soluciones le entró al paciente. Lo que sí podemos ver es las pérdidas de líquido para hacer nuestra resta. ¿Cómo sabemos cuánto pierde el agua? Hay dos formas de perder agua. Las pérdidas insensibles de agua, que son aquellas que no las vemos y que se pierden a través de la respiración, que se pierden a través de la piel, a través de la sudoración, que no las podemos medir, por eso se llaman insensibles. Pero generalmente se calcula que 5 miligramos por kilogramo de peso al día a través del pulmón y a través de la piel, 7 ml por kilogramo día. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es la pérdida insensible de un individuo, lo único que hacemos es multiplicar 7 más 5, 12, por lo que pesa el paciente y tenemos cuánto de pérdidas insensibles tiene el paciente en un día. Pero a veces el paciente necesitamos sus pérdidas insensibles en las primeras 4 horas, no esperar 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Como es 12 en un día, el día tiene 24 horas, es simplemente 0,5 por hora. Entonces, ¿qué hacemos para saber de las primeras 6 horas, por ejemplo? ¿Cuánto perdió de agua en las primeras 6 horas? Es multiplicar 0,5 por lo que pesa el paciente por el número de horas que ustedes quieran saber. 70 kilos pesa el paciente, 35 por 4, 140, más o menos 140 ml sería en las primeras 4 horas de pérdidas insensibles. A estas pérdidas insensibles le sumamos las pérdidas sensibles, las que podemos medir en orina. Normalmente lo que más nos fijamos es este valor de aquí de abajo, que es el ml en kilogramos peso por hora. Entonces, ustedes verán si tiene sonda Foley, ¿no? Cuánto hay de recolección de orina en la sonda Foley y en la bolsa colectora, y lo único que tienen que hacer es dividir entre lo que pesa y entre el número de horas, y normalmente tiene que darnos entre 0,5 y 1,5 ml por kilo peso hora. Entonces esto es para saber cuánto está perdiendo de orina, cuánto es lo que se pierde de orina diaria. En las heces, si es que tuvieran en posiciones 200 a 300 ml. Espérenme un minutito, 5 segundos. Hola. Que me espere 15 minutitos. Sí, ahí nomás y termino esto y ¿qué pasa? Ya, te llamo, ya. Entonces esas son las pérdidas de agua. Entonces, ¿cuánto es más o menos una pérdida de agua? Aquí tenemos en 24 horas, hemos dicho que es 12 por el kilo de peso, en 24 horas más o menos 854 ml, más sus pérdidas, estas son las insensibles, más sus pérdidas diarias de orina y demás, también son como 2500 en condiciones normales, en condiciones que no está haciendo ninguna otra pérdida. Pueden haber otras pérdidas patológicas, como por ejemplo cuando tienen fiebre. Si el paciente tiene fiebre, a esas sus pérdidas insensibles, que le calcularon 12, tienen que sumarle por cada grado centígrado 5 ml por cada kilogramo de peso al día. Solo es usar la fórmula y reemplazar. Si está con taquipnea, lo que tienen que hacer es por cada 5 respiraciones por encima de lo normal, han dicho que lo normal es hasta 20,
Entonces, si el paciente tiene 25, le aumentarán 150 miliequivalentes más en 24 horas. Si el paciente ha estado con 30, le aumentarán 300 ml más. Y dependiendo de la cirugía, si han sido cirugías abiertas, le tienen que aumentar 5 ml por cada kilogramo de peso por hora de cirugía. Si la cirugía fue una laparotomía donde estuvo 4 horas de cirugía, pues su peso por 5 por 4. Además de eso, verán si está vomitando el paciente y hay que cuantificar los vómitos, si hay diarrea, si hay drenaje, cuánto de líquido sale por los drenajes, fístulas, por sondas nasogástricas, etcétera. Todo eso se suma y al final todo eso va dentro de pérdidas, de pérdidas, y lo que se hace es restar lo ingresado menos las pérdidas. Normalmente tiene que ser 0, ¿no? Tiene que ser lo mismo lo que ingresa menos lo que sale. Ya ustedes dirán, tiene un balance hídrico positivo cuando el paciente está ingresándole mucho más de lo que sale, o un balance hídrico negativo cuando está perdiendo mucho más de lo que le ingresa. Entonces ese balance hídrico lo tienen que hacer ustedes y saberlo de memoria y decirlo en sus evoluciones. La evolución solo consta de hacer un swap. Ya lo saben ustedes bien, el subjetivo, el objetivo, el análisis y el plan, ¿no? El subjetivo, cómo se siente, señor, cómo está, y él les dirá, me duele, tengo esto, tengo todo lo que refiere el paciente. El objetivo es el examen físico que tienen que analizar al paciente, y en el postoperatorio hay que ver cosas, hay que ver cómo está el corazón, hay que ver cómo está el pulmón, cómo está el abdomen y cómo están los signos vitales, ¿no? antes de hacer el examen físico. Entonces, eso es el objetivo. En base a eso, pues harán un análisis y dirán, este paciente está evolucionando favorablemente, no hay ninguna complicación, o este paciente está con taquicardia, lo veo pálido, está muy taquicárdico, debe estar, su presión está baja, debe estar con algún sangrado. Entonces podríamos poner aquí paciente en el análisis con shock hipovolémico, y si ha sido posoperado, de repente está sangrando algo ahí adentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una reintervención o pedirle una ecografía para ver si hay líquido en el sitio donde fue operado, etcétera? Esto es labor de cada uno de ustedes. Esto es lo que debemos buscar en el postoperatorio mediato, sobre todo mediato cuando ya el paciente está en las primeras 24 horas de internado o en los primeros días antes de ser dado de alta, que tenemos que estar siempre atentos a buscar fiebre, taquicardia, taquipnea, dificultad para respirar, no está orinando, su diuresis horaria es menos de 0,5 ml por kilogramo de peso, o está con ictericia, o hay mucho dolor, o hay distensión abdominal, o hay alteraciones del estado mental. No se olviden, en el SOAP, ustedes llegan y le dicen, señor, ¿cómo está? Buen día, y ellos no les responden, están somnolientos, les responden incoherencias. Todo eso podemos valorarlo y buscar todas estas alteraciones en el postoperatorio, que es indispensable, y es trabajo de ustedes para avisarle a los pacientes, al médico tratante, si encuentran cualquiera de estas alteraciones en el postoperatorio. Muy bien, con eso les he resumido un poco qué labores hacen ustedes dentro del hospital. Este es el Hospital del Norte, donde ahora estamos, que están invitados los que quieran hacer su internado, y le he puesto aquí estas imágenes a propósito porque es un hospital COVID. Entonces aquel que pretende ir a hacer su internado en este hospital, tiene que estar consciente y saber y hablar con sus papás, con sus familias, con lo que tengan, de que van a asistir a un centro donde se atiende COVID. Y bueno, esperemos que la vacuna hasta este mes va a haber vacunas para los internos, tendrían que ser vacunados, entonces los riesgos disminuirían más, ¿no? Si deciden ir al Hospital del Norte, pues van a ser bienvenidos y los esperamos con muchas ganas de enseñarles. Gracias. Si tienen alguna pregunta, me van a preguntar. Muy bien, muchas gracias. Adelante, sigue Dori. ¿El postoperatorio inmediato lo vamos a hacer a la primera o a la segunda hora del postoperatorio? Las primeras 2 horas van en recuperación. Ahí están ustedes al ladito del paciente sin moverse las primeras 2 horas. Luego de eso viene el anestesiólogo y hace su valoración de postoperatoria y le da alta de recuperación y pasa a salas. Ustedes se van a salas con su paciente y ya siguen con el postoperatorio inmediato hasta las 24 horas, que es donde van a estar haciendo lo que les mostré.
¿no? Pero las primeras 2 horas es en el mismo quirófano, en una salita aparte que es la sala de recuperación. Y que ustedes ahí tienen que estar controlándolo al paciente. Gracias, doctor. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Creo que es un tema también sumamente importante para los internos porque así como decíamos que van a haber fiebre con seguridad en todos los hospitales, el anterior tema, igual todos los hospitales donde se rote pues cirugía, tienen ellos que hacer este control, ¿no? Entonces, definitivamente un tema muy, pero muy importante. Creo que estaba excelente la exposición, como queríamos. Ya hemos repetido varias veces también aquí. Esto se ha pasado durante su formación académica, ¿no? Entonces, doctor, muchísimas gracias nuevamente.